Muy bien. En el ejercicio 53 de la sección 3.6 tratamos de trazar gráficas de funciones racionales. Entonces, el enunciado nos pide encontrar los puntos de intersección con los ejes, las asíntotas y luego trazar la gráfica indicando el dominio y el rango de la función racional. Y por último, verificar si lo que hicimos está bien utilizando una calculadora gráfica. Bien, la función que tenemos que graficar es esta, es r de x igual a x menos 1 por x menos 2 sobre x más 1 por x menos 3. Lo primero que vamos a encontrar son los puntos de intersección con el eje x, ¿sí? Si se fijan, hay una guía sobre cómo encontrar cada una de las cosas que nos pide el enunciado, ¿sí? Los puntos de intersección con el eje x son los ceros del numerador. Es decir, que para encontrar los puntos de intersección con el eje x, la pregunta que me tengo que hacer es ¿cuándo el numerador se hace cero? ¿Cuándo el numerador se hace cero? Y como podemos ver, el numerador es un producto de dos cosas, es decir, que este numerador va a ser igual a 0 si alguna de estas cosas es 0. Entonces, ¿cuándo este paréntesis se hace 0? Y este paréntesis va a ser 0 cuando la x sea igual a 1. Y este paréntesis va a ser 0 cuando la x sea igual a menos 2. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos los puntos de intersección con el eje x, que si queremos los podemos ir marcando. Es x igual a 1 y acá era menos 2. Y x igual a menos 2. Bien. Luego vamos a encontrar los puntos de intersección con el eje y. Con el eje y. Los puntos de intersección con el eje y se encuentran evaluando la función en x igual a 0. Evaluando r en 0. ¿Sí? Entonces, cuando evalúo r en 0, ¿qué me queda? Me queda 0 menos 1 por 0 más 2 sobre 0 más 1 por 0 menos 3. Es decir, que acá tengo menos 1 por 2 sobre 1 por menos 3. Esto es menos 2 sobre menos 3, es decir, 2 tercios. ¿Sí? Entonces el punto de intersección con el eje y es en 2 tercios. Y el 2 tercios está ubicado más o menos por acá. Bien, perfecto. Una vez que tengo los puntos de intersección, vamos a ver las asíntotas. Si se fijan en la página 300 del libro, hay una forma de encontrar las asíntotas. Hay un cuadrito en donde les explica cómo encontrar las asíntotas de funciones racionales. ¿Sí? Encontrar asíntotas. Esto está en la página 300. Ese cuadrito le dice que cuando tienen una función racional, en donde arriba tienen un polinomio con cierto grado y abajo otro polinomio con otro grado, entonces las asíntotas verticales, se encuentran hallando los ceros del denominador. Los ceros del denominador. Y para las asíntotas horizontales, lo que nos dice ese cuadrito es que
tenemos que mirar los grados de los polinomios de arriba y abajo, ¿sí? Si supongamos que estamos en esta forma, arriba es p de x sobre q de x y p de x tiene grado n y q de x tiene grado m. Entonces, para las asíntotas horizontales dice que si n es más chico que m, es decir, el grado de p de x es menor al grado de q de x, entonces el polinomio r de x tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Luego, si m es igual a n, entonces r tiene una asíntota horizontal que va a ser de la forma a sub n sobre b sub m. A sub n va a ser el coeficiente principal del polinomio p de x y b sub m va a ser el coeficiente principal de este polinomio, ¿sí? Estos son coeficientes principales, ¿sí? Y en el último caso, si n es más grande que m, es decir, el polinomio p de x es de mayor grado que el polinomio q de x, entonces r de x no tiene asíntota horizontal. Bien, entonces esto es el resultado que está en la página 300 del libro y que vamos a usar ahora para hallar las asíntotas. Bien, entonces para las asíntotas verticales, según el cuadrito, tenemos que encontrar los ceros del denominador, es decir, ¿cuándo el denominador se hace cero? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Se hace cero. Y fíjense que al igual que el numerador, como hicimos al principio, el denominador se va a hacer cero cuando alguno de los paréntesis sea cero. Y este paréntesis va a ser cero cuando el x toma el valor de menos 1. Y este paréntesis va a ser 0 cuando la x toma el valor 3. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos rectas verticales que pasan por menos 1 y por 3 que van a ser mis asíntotas. Las voy a marcar en mi gráfico. Entonces tengo esta que pasa por menos 1 y tengo otra vertical que pasa por 3. Las asíntotas nos sirven para ubicarnos en el plano y saber por dónde van a ir pasando nuestras gráficas, ¿sí? Bien. Ahora, para las asíntotas horizontales, tenemos que fijarnos en cuáles de estos casos estamos. Es decir, tenemos que ver el grado de los polinomios de arriba y abajo. Fíjense que en este caso nos los están dando de manera factorizada los polinomios. Si yo no me doy cuenta de esta manera qué grado tiene mi polinomio, lo que puedo hacer es hacer las cuentas para verlo más claro. Y para hacer las cuentas me refiero a, como acá tengo un producto de dos paréntesis, voy a aplicar la propiedad distributiva. Es decir, voy a hacer esto por esto, eso por eso, eso por eso y eso por eso. Y lo mismo en el denominador. ¿Sí? Fíjense. X por x es x al cuadrado. X por 2 es 2x. Menos 1 por x es menos x. Y menos 1 por 2 es menos 2. Y abajo, x por x es x al cuadrado. X por menos 3, menos 3x. 1 por x es x.
y 1 por menos 3 es menos 3. Y acá si agrupo términos que sean semejantes, acuérdense que los términos semejantes son los que tienen la misma parte de las letras. Arriba tengo un solo término que tiene x al cuadrado, entonces ese lo vuelvo a escribir. Y tengo dos términos que tienen solamente x, entonces esos los puedo operar. Entonces 2 menos 1 es 1 y el menos 2 queda solito. Y acá tengo x cuadrado de nuevo solito. Estos dos términos son semejantes. Menos 3 más 1 es menos 2x menos 3. Entonces, el polinomio r de x nos lo podrían haber dado expresado de esta manera o de esta manera, ¿sí? Y acá podemos ver bien claro que el grado de los polinomios de arriba y abajo son los mismos, ¿sí? Son de grado 2. Entonces estamos en este caso, en donde n es igual a m. En ese caso, o sea, estamos en el caso en que n es igual a m, es decir, n y m son de grado 2, r de x va a tener una asíntota horizontal que va a ser de la forma a sub n sobre b sub m, en donde a sub n era el coeficiente principal del polinomio que está en el numerador. Y el coeficiente principal acá es el numerito que acompaña al x cuadrado, y como no tengo nada es porque tengo un 1. Y abajo igual, el coeficiente principal bm es el numerito que acompaña al x al cuadrado, que en este caso también es 1. Por lo tanto, nuestra asíntota horizontal está en 1. Lo vamos a trazar. Muy bien. Entonces, hasta ahora tenemos las asíntotas verticales y horizontales y tenemos estos puntos que sabemos que pasa nuestra gráfica de nuestra función, ¿sí? Para poder hacerlo de una manera más precisa, vamos a ver el comportamiento de nuestra función cerca de las asíntotas verticales. Es decir, yo me voy a dar valores cerquita de mis asíntotas a izquierda y a derecha para ver cómo se comporta la gráfica, por qué puntos pasa. Entonces, vamos a hacer eso. Comportamiento cerca de asíntotas verticales. Y lo primero que vamos a ver es cómo se comporta la gráfica cuando estamos a la izquierda de menos 1. Entonces, cerca de x igual a menos 1 por izquierda. ¿Sí? Y para saber eso, cómo es el comportamiento, simplemente vamos a hacer una tablita de valores, ¿sí? X y r de x, ¿sí? Me voy a dar, no sé, uno cerquita como el menos 1,5, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Yo acá ya hice las cuentas, entonces las voy a ir escribiendo. El menos 1,5 ustedes las pueden chequear, ¿sí? ¿Cómo hago estas cuentas? Estoy diciendo que x toma el valor menos 1,5. Entonces, en mi función r de x voy a reemplazar x por menos 1,5 y voy a hacer la cuenta, ¿sí? En el primer caso, cuando x toma el valor menos 1,5, el resultado es menos 0,5 periódico. Cuando tomo el valor menos 2, ya sabemos que pasa por acá, que es 0. Cuando tomo el valor menos 3 es 0,3. Cuando tomo el valor menos 4 es 0,47. Voy a ubicar esos puntos.
Entonces fíjense, menos 1,5 está como por acá y a ese le tomo el valor menos 0,5 periódico. Entonces más o menos pasa por acá. ¿Sí? Yo me había dado el menos 1,1 también, es decir, muy cerquita del menos 1. Menos 1,1 estaría como por acá y ese me dio menos 4,60. ¿Sí? Entonces fíjense que a medida que me acerco al menos 1, bajo. Menos 4,60 sería más o menos por acá. Bien, tenemos estos 3 puntos hasta ahora. Ya ubicamos este, ya ubicamos este. Para el menos 2 es 0, ese ya lo tenemos. Para el menos 3 es menos 0,3. Menos 3 es menos 0,3. Por acá está el 0,5, así que el 0,3 está como por acá más o menos. Por ahí. Para el menos 4 es menos 0,47, casi menos 0,5. Por acá más o menos. Y allí ya podríamos trazar la gráfica de nuestra función. ¿Sí? Que fíjense que de a poquito se va acercando la asíntota horizontal y acá se acerca rápidamente a la asíntota vertical. Bien. Ahora, fijémonos el comportamiento de la gráfica tomando valores entre menos 1 y 3. Acá era cerca de menos 1, acá lo vamos a hacer entre menos 1 y 3 y vamos a armarnos otra tablita y yo los valores que me tomé fueron el 0, el 1, el 2, el menos 0,5 y el 2,5. Para el 0 ya sabíamos que nos daba 2/3, ¿sí? Que lo hemos encontrado acá. Para el 1 me dio 0, que ya lo tenemos acá. Para el 2 menos 1/3. Para el menos 0,5 1,28 y para el 2,5 menos 3,85. Bien, entonces este ya lo tenemos, este ya lo tenemos. Vamos con el 2, que es menos 1/3. ¿Sí? Entonces sería más o menos por acá. Por acá. Para el menos 0,5, es decir, para este valor de x, es 1,28, casi 1,30. Es decir, por acá. Y para el 2,5, es decir, para el x por acá, me da menos 3,85. Más o menos por acá. Y ahora fíjense que pasa por todos estos puntos. Entonces uno podría pensar que la gráfica es algo de este estilo, que viene cerquita de esta asíntota vertical y después se va aproximando a esta otra. ¿Sí? Tendría que haber hecho un verde, así coincidía con este. Ahí. Bien. Vamos a usar los mismos colores para que nos quede el mismo colorcito. Bien, y por último nos falta analizar cómo es el comportamiento de la gráfica
a la derecha del 3. Es decir, cerca de x igual a 3 por derecha. Y hacemos nuestra última tablita. Y acá los x que me tomé fueron 4, 5, 3,5 y 6. Para 4 me dio 3,6, para 5 2,3, para 3,5 6,11 y para 6 1,90. Bien. Entonces, primero vamos a marcar el 3,5. El 3,5 es 6,11, es decir, algo por acá. El punto sería este aproximadamente. Para el 4 es 3,6. Fíjense que en 4 baja bastante, baja 3,6. Sí, por acá más o menos. Para el 5 es 2,3. Por acá más o menos. Y para el 6, 1,9. Sería como por acá. Para el 6. ¿Sí? Entonces fíjense que la gráfica sería algo así. Y ahora marcamos con verdecito. Y ahí ya tendríamos en verde la gráfica de la función racional r de x. ¿Sí? Ustedes pueden chequear que lo que hicimos tiene sentido en GeoGebra. Ponen en Google GeoGebra graficar y les va a aparecer calculadora gráfica y ahí ingresan esta función, lo ingresan así y les tendría que aparecer una gráfica de este estilo.